En este vídeo vamos a hablar de lo ocurrido en el circuito de Austin en el Gran Premio de los Estados Unidos. Veremos cómo le quitan la autoridad al Sheriff de Cota en su territorio. También vamos a dar un repaso por las carreras de Moto 2 y Moto 3 y cómo le está yendo al equipo Aspar. Y por último vamos a hacer un repaso de los rumores que están corriendo ahora mismo por el paddock. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al box de Alex y Paco. Vamos a comentar hoy lo que ha sido el fin de semana pasado, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ¿Cómo has visto la quali? Por ubicarnos un poquito dentro del fin de semana, vamos a empezar hablando de la quali y luego ya iremos tocando, cuando hablemos de cada piloto y demás, iremos tocando diferentes puntos del fin de semana, ya sea el viernes, ya sea libres. Pero por empezar un poquito, vamos a hablar de la quali, del estado de forma que tiene ahora mismo Di Giannantonio. Yo creo que a día de hoy es el piloto con mejor estado de forma de Ducati. Es verdad que puede haber problemas por un lado, ya sean físicos, ya sean mentales, como sean, pero ahora mismo lo único que está llevando esa Ducati, al menos una vuelta, porque luego en ritmo ya dependerá del circuito, todavía llevamos 3 carreras, pero por lo menos a una vuelta se está viendo que Di Giannantonio sabe llevarla en el sitio y que no es casualidad, ya no es una pole y ya está, no es casualidad. O sea, la verdad que va bastante bien. Sí, o sea, yo pensaba que en este circuito Pecco iba a ir un poco mejor, porque ya lo vimos en la sprint, Sí. que la verdad no se le dio nada mal, pero igual, o sea, llega a la carrera y está al nivel que ha estado durante el año pasado y el principio de este. Yo lo que he visto de Pecco también, una cosa que me sorprende mucho este año, como que ha perdido una de sus... Perdón. Una cosa que me sorprende este año de Pecco es que ha perdido una de sus cualidades, que era mantener el neumático. Este año, no sé en las demás carreras cómo será, pero ya se ha visto lo que le ha pasado en la sprint. En la sprint, no sé si le sacaba un segundo y medio, Sí, a falta de 2 vueltas a Jorge Martín, y pierde el segundo y medio y todavía le mete casi otro segundo Jorge Martín. Pero es que en la carrera todavía estaba aguantando el ritmo y creo que termina 10º. Y es algo que, la verdad, a Pecco nunca le había pasado. O sea, ha podido tener el año pasado que tuvo, pero yo creo que en gestión de neumáticos era uno de los pilotos referentes. O sea, Sí, o sea, a mí me parece, o sea, muy sorprendente cómo en la sprint se le escapa de las manos. O sea, llegó a estar casi a 2 segundos cuando faltaban 4 o 5 vueltas. Y es que le recupera, y es lo que tú dices, que le termina sacando más de un segundo, que es algo que nunca le había pasado a Pecco. O sea, eso nos hemos visto cuando, además, que él se ponía en modo tal, y cuando estaba adelante ya no había carrera, porque es que ha sido así durante los 2 años Sí, que, sí. que ha dominado en Ducati. Yo es verdad que ahora ya entrando en modo sprint, ya hablando un poquito en general de la sprint, también es ese demérito de Pecco de cómo destrozó los neumáticos y a lo mejor no supo gestionar esa distancia, pero también el mérito de Jorge, que fue el único que puso la goma media y además lo dijo luego en la entrevista de lo típico que dice, soy el único que la lleva, algo está haciendo mal y hoy tocará aprender. Pero no, le salió muy bien porque él lo decía que él consigue por su forma de pilotar que esa goma que esa goma entre en temperatura antes, pero sobre todo es lo que le pudo durar al final. Y luego se lo dice Pecco le dice, pusiste la media, será bastardo. Porque sobre todo yo creo que eso fue el punto de inflexión, pero aún así no puede, teniendo esa distancia, yo me esperaba que Pecco gestionase mejor, porque por mucho que tenga la goma, al final es el único que pierde esa cantidad de tiempo en las últimas vueltas. O sea, Sí. si lo comparas con el resto de pilotos que llevaban la misma goma que Pecco, pierde muchísimo en esas 2 últimas vueltas. Sí, hablando de Jorge Martín, la verdad que ha vuelto. Sí. Yo llevo todo el día pensando, digo, no sé hasta qué punto se arrepentirá de la decisión que tomó el año pasado. Ya. Que, bueno, el año pasado ya se quería ir de Aprilia, al final tenía contrato y obviamente este año se va a ir, porque ninguna de las dos partes va a querer renovar ese contrato. Pero claro, o sea, viéndose ahora con la mejor moto, estando en buen estado de forma y que me parece que le pasa, igual que le pasó con Ducati y Pecco, en este caso con Bezzecchi y él, que Bezzecchi está fallando en las sprint y por eso ganó el Mundial Jorge Martín, porque Sí. Pecco fallaba en las sprint. Y Ganó este más año, carreras que él y todo. claro, O sea, claro, este año el que está fallando en las sprint es Bezzecchi, sí, ahora mismo está primero, pero porque la primera carrera, la segunda, Jorge todavía estaba habituándose.
ahora mismo está en mejor forma que Bezzecchi. Que bueno, Bezzecchi lleva cuántas vueltas liderando. Ya, O sea, eso es una locura. ese récord o sea, me parece una locura. sí, o sea, ya es de los únicos 3 pilotos que entran en 5 carreras seguidas ganadas, con Marc y con Valentino, o sea, vaya mesa se pone. Claro. Pero aún así es muy constante, es verdad que es muy constante. Yo lo que me estoy dando cuenta un poco, no sé si al ser la primera vez que se ve ahí peleando, porque vale, sí, aunque terminase así el año pasado, que le ha venido muy bien para coger esa experiencia antes de empezar este año, pero yo le veo que en situaciones de presión, ya le pasó en Tailandia cuando se pone Marc detrás y se pone a apretarle y sabe que tiene que apretar en esas primeras vueltas. Y yo sentí un poco lo mismo en la sprint, a la que le aprietan un poco, porque es verdad, si pone la directa, tiene una buena salida como hizo en la carrera, pone la directa y es un tío que clava tiempos y te la lleva al final. Y es más, al final, por poner el ejemplo de la carrera, aunque todavía no lo fuésemos a ver, pero al final de la carrera se vio que Jorge Martín se llegó a poner a 0.8 y no era porque porque Bezzecchi estuviese mal, sino que ya estaba gestionando. En las últimas 2 vueltas se volvió a poner un segundo 1.3 o algo así. Sí. Porque sabe gestionarla, pero sabe gestionarla, yo lo que veo sin presión. Cuando tiene el control. Sí. Cuando tiene el control de la carrera, ahí sabe gestionarla. Porque en la sprint a lo mejor es más fácil que se arriesgue, es más fácil que puedas tener un piloto. De repente se ve ahí adelante Quartararo, por poner un ejemplo, y Quartararo va a darlo todo en las 10 vueltas de la carrera, porque no es en una carrera de 20 vueltas sabe que no va a llegar nunca, pero ya hemos visto a Fabio, incluso este año todavía no del todo, pero el año pasado, con esas poles que hacía, al final sabía que donde tenía que aprovechar era en la sprint, claro. Donde tenía que darlo todo en las primeras vueltas era en la sprint, porque es donde te colocas y ahí es donde presionas, donde se ve esa presión que a lo mejor se lleva Bezzecchi y que yo creo que no sabe gestionar todavía. No lo sé, a lo mejor estoy hablando también desde un punto... Sí, bueno, al final lo que se ha visto es que le están condicionando pequeños fallos que perfectamente podría estar ahora mismo a 30 puntos del segundo, y le están condicionando cuando, sobre todo, es lo que tú has dicho, cuando le meten un poquito de presión. O sea, para mí la caída es mérito de Jorge Martín, no que le tire, pero sí que la presión que hace le hace estar a él fuera de esa zona de confort que él tiene cuando lidera con un segundo de ventaja, y ahí es donde se ve que un piloto sabe mantener la calma en esas situaciones. Y a ver, o sea, Bezzecchi no es la primera vez que está en una situación como esta, con una moto líder que sabe que puede luchar por el mundial, o sea, que tiene esa superioridad al resto. Es la primera vez, a ver cómo lo gestiona. O sea, Sí, es que aunque sea difícil de verlo, pero es verdad que ahí se nota la experiencia, incluso la experiencia que puede tener Jorge Martín, sí, claro. La experiencia que puede tener Pecco, o sea, ya no vamos a hablar de Márquez, de Rossi, sino experiencia de pilotos que se han visto ahí ya, y al final Bezzecchi viene sin esa experiencia, aunque le vino muy bien, yo sigo recalcando que le vino muy bien ese final de temporada, porque te haces esa costumbre de estar adelante y decir, vale, ya empiezo habiéndolo vivido, no es que de repente llegue, porque al final en Ducati sí hizo buenas carreras, en su época de Ducati tuvo buenas carreras, pero no estuvo en ningún momento en la lucha por el mundial. Y yo creo que ahí también es importante lo que dijo, que sabemos que lo hace por el juego, que lo hace, lo que dijo Marc en la entrevista de, al final ahora no te puedes descartar del mundial, pero el que tiene que perder es él, nosotros solo tenemos que ganar. Eso lo hace por el juego psicológico, claro, obviamente. Pero yo creo que también Bezzecchi se ve en esa situación. Por eso también en la carrera, para mí un detalle que lo comparando la sprint y la carrera, Bezzecchi se pone líder y tiene ese toque con Acosta por ese ansia de querer liderar cuanto antes y no estar en el grupo, porque ahí yo creo que es donde se ve más débil, pero no por la pelea, o sea, no por la lucha, porque es muy bueno en el cuerpo a cuerpo, sino por ese momento de presión, de que pueda cometer un error y demás. Y yo creo que por eso quiere aprovechar esas primeras vueltas que tiene la Aprilia, que son muy buenas, con el neumático nuevo, que ya dijo, lo han dicho en muchas entrevistas, los pilotos de Ducati, cuesta parar la moto, cuesta hacerla girar con el neumático nuevo, y una vez ya se empieza a desgastar y la moto empieza a deslizar, es donde empiezan a poder girarla bien. Pero Aprilia han hecho una locura este año y es una moto que en esas primeras vueltas va muy bien. Lo hablábamos antes, lo comentaban los propios pilotos, se lo decía Jorge Martín a Pecco, dice, este año, dice, se nota que tenéis un poco menos. Y más lo decía, dice, no es que nosotros tengamos un poco menos, sino que nosotros hemos dado un paso y al final Aprilia ha dado un paso y medio. Y ya a final de temporada estaban igualados, o sea, al final de temporada del año pasado estaban igualados, pues este año ha sido ese medio paso que ahora mismo está por delante Aprilia.
hablando de la sprint, yo creo que el punto más clave es el error de Marc. El error de Marc que al final condiciona tanto su sprint como la de Di Giannantonio, pero también su carrera. Se ha visto todo el fin de semana que Marc Márquez no está al 100%. Ya le pasó el viernes con una caída que le dejó dolido porque Condiciona todo el fin. se ve en el box que hay imágenes en las que se está tocando, que él sigue dolorido. Yo no sé si no se quiere operar otra vez porque a lo mejor haya podido tener algo, no lo sé. Pero él también lo comenta, que sobre todo al principio de las carreras, él se nota que no está, que pues no sé si es por lo que tiene que calentar el cuerpo, que tiene que entrar... Algo le pasa que no está cómodo las 3-4 primeras vueltas, no está cómodo en ninguna de las carreras. Luego ya empieza a verse bien encima de la moto y se vio, bueno, en la carrera que al final, al principio, o sea, perdió. Sí. Y ya a lo último empezó a recuperar. Y es eso, yo creo que tiene mal todavía su hombro, o sea, está jodido. Y una vez que ya entras en calor, es como todo, al final, una vez que estás ya puesto, se te olvida el dolor. Cuando suben las pulsaciones, sí, cuando... claro. Entonces ahí ya tiras con lo que sea. Pero le cuesta mucho entrar, le cuesta... Eso que hacía muy bien Marc, que cogía y al principio de la carrera te marcaba un poco la diferencia, este año no lo está teniendo. Yo creo, también lo dijo en la entrevista, y es un problema. En la entrevista que dio después de la carrera, él lo ponía como los dos puntos. Está el problema de la moto y también su problema. El problema de la moto es lo que hemos hablado antes de Ducati. Que la moto, esas primeras vueltas que tiene la goma nueva, es más difícil de hacerla girar. ¿Qué es lo que pasa? Que decía también Marc, que es que esos momentos de goma nueva, la moto es más física. Más que técnica, es física. Es simplemente parar la moto con todo lo que tienes. Y ahí es donde Marc pierde porque, él lo decía, dice, en ese caso la moto no ayuda, pero es que yo no estoy ayudándola tampoco a la moto, ¿sabes? Sí. Para poder hacerla frenar. Cuando se empieza a desgastar el neumático, cuando ya entra cuando entra la técnica, cuando ya puede deslizar la rueda, cuando puede... Por eso yo creo que también es uno de los factores que le ha podido afectar tanto a Pecco, ya sea el año pasado incluso, que Marc estaba bien físicamente, y lo traslado un poco a este año, porque Pecco era donde mejor estaba, en lo que hablábamos al principio, cuando iba en su línea, cuando iba en la línea, y la moto cuando va en la línea es cuando no desliza, cuando la goma va nueva, por eso conservaba también los neumáticos, era una moto muy completa a la hora de conservar el neumático. Marc la hace derrapar mucho más. Marc desgasta más el neumático, aunque lo sabe gestionar, pero desgasta el neumático hasta el punto en el que él se encuentra cómodo. Lo ha hecho siempre. O sea, con Honda era como pilotaba. En cuanto desgastaba el neumático era una locura lo que era capaz de hacer, sacar vueltas rápidas en las últimas vueltas. Pero sobre todo este año se está notando ese hándicap físico, que es lo que dices tú, yo creo que obviamente sigue tocado. También lo he leído por ahí, es como, no sé, que se ha hablado de retirada y demás, pero he visto un tuit que era como, yo creo que está más cerca una posible operación, lo que has dicho tú, una posible operación de Marc, mucho antes que su retirada. Pero es posible que existiese eso, que a lo mejor no se quiere hablar de ello, no se quiere ver, porque también, por ejemplo, ahora viene un parón, se lo preguntaron, no se puede descartar el Mundial en la tercera vuelta, si no vámonos a casa, pero... Y más que siempre se ha dicho que el Mundial empieza en Europa. Sí, empieza en Jerez. Sí, o sea, a ver, eso es un poco entre comillas, porque al final los puntos de ahora también cuentan. Sí, Alex decía, no, el Mundial empezó en Tailandia. Claro. Eso es lo típico que se ha dicho, porque aquí es cuando vienen muchas carreras seguidas, es donde si tienes algún tipo de problema, pues eso, una lesión o lo que sea, te pierdes 2 carreras muy fácilmente, es donde realmente puedes hacer la diferencia aquí en Europa. Pero claro, o sea, estas carreras de atrás cuentan. Y quería hacer un inciso en el tema del accidente que tiene, bueno, cómo tira Marc a Di Giannantonio, que, o sea, al final es un error de Marc, él lo asume, él dice que se ha equivocado, no pone ningún pero, y está en cómo se lo toman los pilotos de diferente cuando eres el que tiras o al que te tiran. A Marc el año pasado Bezzecchi le tiró, le jodió toda la temporada y vete tú a saber si no la ha jodido esta. Y es verdad. Y Marc dijo, no, son cosas que pasan, al final nadie quiere tirar a nadie, son un lance de carrera. Porque sabe la cantidad de fans que tiene, pidió, no hay que insultar a Bezzecchi, son lances de carrera, son cosas que pasan. O sea, al final lo que hay que tener claro, claro, y ya lo han dicho, y lo dijo Marc, lo dijo Alex en su día, cuando pasó con Jorge Martín, que lo que hay que tener claro es que ningún piloto quiere tirar a nadie, o sea, todos están ahí
por mucho que sea más agresivo, por mucho que sea... Ningún piloto quiere tirar adrede a nadie. Eso está claro. Cuando un piloto tira a otro, sí que es verdad que podemos hablar, y para eso está dirección de carrera, para sancionar en este caso, y es verdad, Marc la asume y lo dice él antes de que salga la sanción, estamos esperando la sanción para mañana, porque hay situaciones que son sancionables y obviamente se sabe, pero ningún piloto se va a meter adrede a tirar a otro piloto. Por eso no se puede hablar de eso, y ahí es lo que dice Paco, es cómo se toman esas situaciones. Ves a Marc diciendo eso el año pasado y ahora ves la reacción este año Sí. de estate atento mañana, pues... O sea, eso, o sea, no entendí muy bien por qué cojones dices eso. Ya. O sea, es que eso es como una amenaza de mañana te lo voy a hacer yo. O sea, Sí, no hay tiene gente, sentido, que o sea, decía que a yo lo mejor era como mañana ten más cuidado o algo así, pero es que aún así. no sé, o sea, pero es que aunque fuese eso, no es algo que se pueda. se entiendo acepta también la que es disculpa. un momento de calentón, de que Sí. te han jodido la carrera, que tal. Obviamente, es entendible, pero, hostia, si un piloto en caliente te puede coger y decir, me acaban de romper el hombro y no pasa nada, porque son cosas que pasan, y otro te dice que ya verán mañana, hay que, o sea, también con Marc siempre se ha tenido la piel muy fina, o sea, Sí. porque es verdad que siempre ha sido un piloto agresivo, siempre ha sido un piloto que tal, que no creo que haya sido un piloto que digas, no, es que cada temporada ha tirado a 5 pilotos, no es así, o sea, ha tenido errores como los ha podido tener cualquiera, pero ya lo ha dicho Claro, él, que eso son cosas que pasan, porque si no quieres que te tiren en una moto, corre solos, porque es que es así. Sí, o sea, al final, o sea, no es un piloto. Todos sabemos qué pilotos hay, todos sabemos cómo dejaron sin correr a Romano Fenati, cómo ha habido pilotos a lo largo de MotoGP. Que es que yo te iba a decir, hasta incluso Simoncelli, pero es que Simoncelli también era de esos pilotos agresivos, pero que no querían. No vas a tirar a otro piloto, no vas a tirarle. Mira a Pedrosa como se arrepintió luego con el tiempo de no haberle dado la mano en su día, porque al final son lances de carrera. Que sea más agresivo o menos agresivo, para eso está dirección de carrera, para sancionarlo. Pero lo que no se puede hacer es tener esa doble vara de medir, que luego, también por comentarlo, como adelanta Jorge Martín a Peco en la sprint, Sí. que le hace el mismo block pass que le hace Marc a Pedro Acosta. Si Pedro Acosta en ese caso cede un poco la línea y se pone vertical como hace Peco, no se llega a salir de la pista, no se tocan y no pasa nada. Pasa eso, que yo aún así me alegro de que no se sancione, porque ya lo dijimos en el primer vídeo de se hacía un precedente muy feo para el resto del año, y aunque joda, por ejemplo, que digas, no, es que a uno les tratan de una forma, a otro de otra, bueno, vale, pero yo me alegro más de que no se haya sancionado ahora para que no sea una acción sancionable, porque un block pass, que ahora se le pone ese nombre, se ha hecho toda la vida. Sí, O sea, es o un sea, adelantamiento. al final que es que son motos que van a la milésima. Claro. Entonces, los adelantamientos siempre han sido justos, porque es que es así, o sea, es que no, o sea, no son motos que estás compitiendo contra una Moto 2, que ahí pues le pegas el adelantamiento donde quieres. Al final una moto que Que están corre, clavando claro, tiempos, están clavando los tiempos, son por pequeños detalles por los que se marca, pues porque frenas un poco más tarde y entonces te pueden meter ahí en el interior de la curva, pero es que Y en alargas, este caso, o sea, aposta se alarga la trayectoria, Claro. y muchas veces incluso llegas antes y has podido frenar antes y se alarga la trayectoria aposta para entorpecer la trayectoria del otro piloto y que no te pueda adelantar en la siguiente curva, porque si no, o sea, es que si no, no se podría, si no, perdemos la esencia de las motos. Y yo por eso, dice, bueno, aunque te pueda molestar o no, que se haya tratado de diferente forma, a mí me alegra que no se haya sancionado, porque no se debe sancionar ese adelantamiento, es un adelantamiento que no se debe sancionar nunca. Incluso dices, vale, depende de cómo sea, si llegan a tocarse, depende de cómo sea el toque y demás, pero hay situaciones en las que ninguno de los dos pilotos cede. Y si hay un toque, yo creo que suele ser siempre más lance de carrera que otra cosa, porque al final, si cede el de fuera, el que está por dentro es como que lo tiene más fácil, ¿vale? Le estamos dejando. Le estoy dejando ganar, le estoy dejando el interior. No va a ceder el de fuera. El de fuera nunca va a ceder. En ese caso que cede Peco, tú cedes, te pones recto, no puedes terminar la curva. No hay toque, no hay sanción. Es que no va así. Por eso yo digo que, aunque haya toque, no tendría que ser una acción sancionable. Y continuando con el tema de la sprint de Marc, se condiciona, ya lo dice él, es un error que no es que sea salvable, no, es que es un error en el que nos hemos metido nosotros y tenemos que hacer la carrera al final condicionado. Condiciona su carrera, obviamente, y yo creo que ahí ha habido como... Para él es un sabor agridulce por cómo termina, pero para la gente desde fuera, tú lo ves desde fuera, yo creo que sale bastante, si lo considera él, saldría bastante reforzado, porque
simplemente hay que mirar la distancia con Di Giannantonio. O sea, para mí es como la clave de su carrera, es la distancia con Di Giannantonio, cómo llegan al final. Y en el principio, contando con esas vueltas en las que decía Paco, que Marc no puede hacer girar la moto, pierde muchas posiciones en esas primeras vueltas, hacen al long lap, pierde 3 segundos, se pone en la cola del grupo y según sale, creo que está como unos 5 segundos y algo de Bezzecchi, se pone a remontar y al final no sé si termina a 7 o 8 segundos. Contando con que tiene que estar adelantado. Claro, es que el tema lo decía Marc, que al final, ahora con el tema de la aerodinámica, se pierde mucho más tiempo cuando estás en grupo. Porque o sea, eso genera aire sucio, es más difícil adelantar, te estás pegando con los pilotos. O sea, ahí pierde bastante tiempo Marc en quitarse a todos los pilotos que se quita, que también tiene suerte que se cae alguno por delante, pero pierde bastante tiempo y es lo que tú dices, hay que coger la referencia con Di Giannantonio, que al final no se queda no sé a cuánto se queda. Se queda a 2 segundos. A 2 segundos, pero claro, si tú tienes en cuenta que haces la long lap y te tienes que quitar a todos esos pilotos, ahí le puedes meter fácil 5 segundos más, que a lo mejor esto estaría adelante. Pero bueno, todo esto son supuestos que... Sí, claro, no, pero es verdad que a lo mejor... Lo primero, para mí el fin de semana obviamente se le complica, lo que habías dicho, se complica el viernes. El viernes tiene ese accidente que, aparte de condicionarle, yo creo que de condicionarle el fin de semana entero, sobre todo se nota en la quali, que intenta hacer el tiempo y ya se ven esos nervios de esa bronca que le echa Bezzecchi, que vale, también sea sancionable o no. Para mí, ahí más que la sanción lo que se ve es la desesperación de Marc. Yo ahí vi un poco la desesperación de Marc porque el año pasado se vio, y bueno, se la ha visto otros años, cuando tú estás en esas situaciones porque no lo controlas al 100%. El año pasado, ¿en qué momento viste así a Marc? No. En ninguno, porque al final sabía que si no era esa vuelta le iba a hacer en la siguiente. Y si no, cuando le pasase eso, lo había hecho en la vuelta anterior. O sea, tenía esa capacidad de hacer esa vuelta que este año no tiene. Y que si no lo hacía a la vuelta, sabe que en carrera pues Claro. Tenía 25 vueltas para... Pero este año es verdad que para mí ya le condiciona el salir sexto, esas primeras vueltas, porque por ejemplo si hubiese salido en pole, aunque las primeras vueltas le cuesten, Marc es muy de defender esa primera posición, como pasó en Tailandia, que defiende ahí arriba cuando se ve que está arriba, no que saliese en pole, pero cuando se ve que está arriba, defiende la posición para aprovechar ese rato malo de esas primeras vueltas, que él esté delante. Él sabe que se tiene que tirar, que tiene que adelantar para poder estar delante. Pero ya si estás en el grupo, ya empiezas con ese condicionante de estás en el grupo, tienes que hacer a los laps, sabes que te vas a quedar décimo, un décimo, vas a caer por ahí. Y aún así, las primeras vueltas que tiene después de dar los laps, no le recorta, creo que se pasa 6-7 vueltas, que no le recorta ni una décima. Raúl Fernández era el que tenía delante. Estaba todo el rato 1.9, 1.8 y no es capaz de recortar por ese momento físico, que es donde no tiene todavía. Sí, es que se le ve, o sea, yo se lo veo muchísimo que le cuesta girar la moto, es que le cuesta, y siempre ha sido especialista en el cambio de dirección. Y ahora es donde más pierde. Sí, es donde más pierde, o sea, eso dice mucho, ¿sabes? De cómo está Marc. Y se ve la posición, ya lo hablábamos el otro día, la posición en la moto, hay una imagen que sale en paralelo con Di Giannantonio en Brasil, que se ve que Di Giannantonio es capaz de llevar el brazo más abajo y Marc se le nota rígido, se nota que lleva el brazo arriba y que va rígido porque no tiene esa capacidad física. Pero por hacer un resumen y ya salimos del tema de Marc, al final es el campeón del mundo del año pasado y yo creo que va a estar, obviamente va a estar. Sí. Pero además, para mí, por mucho que haya perdido puntos, por mucho que sea su circuito y le han plantado cara, le han ganado en su circuito, que era un punto de inflexión para mí enorme. Para mí, después de lo que pasó en la sprint y lo que pasó en la carrera, sale un poco reforzado por eso, porque es capaz de llevar la moto, cada vez está dando un pasito más, cada carrera está dando un pasito más, a poder llevar la moto como el año pasado. Y aún así también, hablando de Ducati, de la diferencia con Aprilia, también el que esté ahí Di Giannantonio y que haya estado Pecco, también ayuda un poco a entender que no está tan lejos Ducati. Sí, claro. O sea, Ducati no está tan lejos. ¿Es diferente este año? ¿Este año hay más contendientes? Sí, pero no está lejos y viene Europa. También Jorge Martín dijo en la entrevista como que viene Europa, nos vamos a sentar más todos, que viene todo lo habitual.
Y bueno, y después de Jerez, que están los test, a ver también qué Claro. mejoras trae uno, porque se vio en los libres, ¿no? Fueron Sí. que le pusieron a Ducati un nuevo colín. Tiene con- el nuevo colín y los alerones sí. de las piernas. Y son mejoras que al final no sabemos qué tiempo le va a dar a uno, qué tiempo le Sí. va a dar a otro, y a ver cómo evoluciona la moto, porque eso al final, durante todo el año están evolucionando la moto. Y no creo que sigan. A lo mejor. Es pro- a lo mejor es posible que dé un pasito más Aprilia y Ducati no, o sea al revés, o sea, eso tampoco lo sabemos, pero yo creo que al final Ducati va a estar ahí, va a dar Sí, ese y- pasito para estar iguala con Y aún Aprilia. así también hay que ver del año pasado, o sea, a partir de Jerez, el año pasado se ajustaron las dos cositas que tenía que ajustar Ducati y vinieron esas carreras de martillo. Sí. O sea, Que ahí ya es sea, cuando hace las 7 seguidas, ¿no? claro, pero digo, ya sea Marc, incluso sea Alex, que Alex tampoco se encuentra, va a llegar ese momento que encima este año que lleva la GP26 y va a tener las mejoras también. Todavía estamos a lo mejor hablando de muy pronto de lo que puede pasar cuando no se ha decidido nada. Lo único que, sobre todo en claro, es para mí que Martín está ahí, que Martín va a pelearlo. Bezzecchi es obviamente el primero que va a estar, para mí. O sea, por lo que va en 3 carreras, pero que no se puede descartar para mí a ningún piloto Ducati, ni a Gian Antonio, ni a Marc, ni incluso a Pecco. Yo a Pecco también le meto ahí. Bueno, hablando del momento de forma que pasa Aprilia, claro, vienen de hacer primero, segundo y no hacen tercero porque Ogura Por un tiene fallo algún de problema- fiabilidad. claro, tiene algún tipo de fallo de fiabilidad que, claro, no sabemos si es algo de propio de lo que es Aprilia o no sé si ha podido pasar algo en concreto a esa moto, ¿sabes? Sí. Me refiero que sea un problema técnico de Aprilia que pueda replicarse a las otras Aprilia o es algo técnico que haya sido en ese momento, pues porque no ha salido nada. O sea, no. No, pero aún así es que, claro, es algo que Aprilia Aprilia lleva muchos años y uno de los problemas que ha tenido siempre es un poco esa fiabilidad. O sea, han tenido problemas en la salida, un poquito de problemas, esos problemas técnicos que a lo mejor Ducati, siendo una fábrica tan grande y tal, no tenía tantos, ni comparar con Honda y Yamaha, que eran relojes. Pero esos problemas no creo, yo creo que simplemente ha sido un problema puntual, no creo que se vea a lo largo del año, pero aún así es destacar un piloto como Ogura, cómo la sabe llevar, fallo de primeras vueltas y clasificación y demás, a lo mejor no poder ubicarse en las primeras vueltas, pero si no llega a tener ese error, yo creo que habríamos visto un podio completo de Aprilia, desde mi opinión, no sé si habría llegado o no habría llegado, pero también cómo termina Costa, que deja pasar a Martín, porque le deja pasar buscando ritmo, y al final acaba como a 2 segundos, 3 segundos de Martín. Yo creo que incluso Que Ogura podría haber cómo llegado. venía Ogura, o sea, es que se le veía, lo comentábamos antes, el adelantamiento que le hace a Di Gianantonio, o sea, espectacular, o sea, iba conduciendo que parecía que iba sobre raíles, tú le veías y es que, o sea, perfecto, creo que además iba marcando vueltas rápidas Sí, tras sí, vueltas rápidas, o sea, venía con unos sí, tiempos. sí, o sea, es una locura, y bueno, y Raúl Fernández, al final también lo decíamos que no está ahí, porque pues yo creo que tendrá esos problemas que Sí, al final no sé si está esperando por intentar no operarse, ya lo ha dicho que no está bien, obviamente, físicamente, pero viendo cómo terminó el año pasado, que incluso él acababa delante de Ogura, Sí. o sea, él era la segunda moto Aprilia, al no estar Jorge ganó Martín, incluso una carrera. ganó Phillip Island, y yo creo que este año, si hubiese estado bien físicamente, podríamos estar hablando de que Aprilia llena las 4 primeras posiciones. Porque Sí, es que se ha visto que son capaces de, aún así, estando tocado físicamente, no hace mala carrera, aguanta, él sobre todo quiere coger ese rodaje, pero esperemos que no, yo no sé si tendrá que pasar por el quirófano, pero para mí debería estar ahí delante. Y bueno, pasando a KTM, tenemos ahí a Pedro Acosta que queda tercero, pero Bastianini hace una carrera bestial, o sea, se ve que está ahí 5 o 6 vueltas con Márquez pegándose todo el rato, adelantándose, se le ve que está cogiéndole a la KTM por la mano. Yo creo que todavía se le ve un paso, dos Sí. pasos por detrás a KTM, o sea, no está a la altura de Ducati ni Aprilia, o sea, todavía le falta, pero se ve que se está encontrando con la moto. Sí. Y que sobre todo lo que se ve es que KTM la estaba llevando ahí Pedro Acosta por el piloto que es, ya lo hemos hablado en otros vídeos, que
al principio para mí mi impresión era que KTM estaba ahí porque Pedro Acosta es un pilotazo, no por KTM. Pero da esperanzas también el ver a Bastianini. Bastianini es otro pilotazo. Pero verle ahí ya poder pelear, poder estar en esa lucha, porque además ya no es la pelea con Marc, es la capacidad que tiene de... Están peleando con Marc y cuando van a adelantar a Pecco, que es que le adelantan la primera curva a Marc y la segunda Bastianini tiene esa capacidad de reacción pero para seguir a Marc, pero sobre todo es la capacidad de la confianza que tiene con la moto para poder tirarse en esa curva sin perder ni un segundo a Pecco. Y en esos detalles en los que se ve que la KTM también está entrando, yo creo, en esa lucha. Y para mí son buenas noticias, en este caso. Aunque sean de Bastianini, son buenas noticias para Acosta. Sí, claro. Porque cuanto mejor esté la segunda moto que va por detrás tuya, vas a estar tú mejor, vas a tener más armas para poder pelear. Y se vio que no tienen tanto como las Aprilia, pero Acosta sufre. Pero es que ahí está, o sea, y un mundial también se gana así. Un mundial se gana estando, que es lo que decíamos de Bezzecchi. Cuando te caes, cuando tienes errores, ha pasado más años, ha habido muchos pilotos grandes que han perdido mundiales así, lo perdió Rossi con Hayden, lo perdió Márquez en 2015, lo perdió Pecco con Jorge Martín, por esos errores que, mira Acosta, parece que este fin de semana ha sido completo a Aprilia, 1-2, vale, pero es que Pedro te ha hecho 2 podios, tanto en sprint como en carrera. Que, por cierto, ya ha igualado a Colin Edwards, el piloto con más podios sin ganar, pero aún así yo no sé si llegará la victoria pronto. No, pero o sea, ese récord se va a poner primero. O sea, sí, yo creo que sí. Porque pero al mismo... final es también son buenos resultados. Sí, sí. O sea, o sea, al final también hay que ponerlo un poco en contexto. Es que está como la tercera mejor moto, si no es la cuarta. O sea, quiero decir que está con 12 podios, me parece que son los que tiene ahora mismo, sin ninguna victoria. Pero claro, es que lo ha hecho con KTM, no es que digas, ha tenido la Ducati en dominación de Ducati, ha tenido la Honda en la dominación de Honda. No, es que ha tenido una KTM cuando dominaba Ducati y cuando ahora está dominando Aprilia. Ya lo hizo Colin Edwards con Yamaha cuando Valentino Rossi estaba ganando mundiales. Claro, es que ese es el tema, que al final sí, entras en un récord que a nadie le gustaría entrar, porque claro, todo el mundo si tal, quieres tener el de más victorias seguidas, como ha conseguido Bezzecchi, que bueno... Más vueltas, es que es una locura. Eso es una locura. Eso la verdad es que yo creo que va a ser prácticamente imposible. Sí, es un récord muy difícil de romper. Se ha dado por circunstancias se lo y casualidades. yo creo que es el único piloto en la historia que se lo podría quitar, que es Jorge Lorenzo. O sea, es el único piloto en la historia que si volviese a correr se lo podría quitar. Sí. Que el tema es, por ejemplo, se mete Bezzecchi en este récord, pero claro, es que por encima suya está Marc Márquez y Valentino Rossi. Sí, en el de victorias. Sí, en el de victorias seguidas. Y los dos pilotos tienen 3 rachas por encima de él. Que es que, o sea, eso es una auténtica barbaridad, ¿sabes? Sí, es que no es que sea una racha, claro, solo, es que ya dominaron mucho. Claro, en 3 años diferentes te han ganado más de 5 carreras seguidas. Que veremos, a ver, sé que es buen piloto, pero no está a la altura de ellos. Yo creo que no, pero es un piloto que puede aprovechar ese momento. O sea, al final es mucha gente criticaba a Pecco por decir ahora, como no, se está viendo también que Pecco no era a lo mejor el gran piloto que pensaban estar. También Pecco apostó por Ducati cuando nadie quería una Ducati y Pecco supo trabajar y estar en el sitio que tenía que estar y en el momento que tenía que estar. Llegó una Ducati ganadora, estaba Pecco ahí, la trabajó como principal piloto de la marca y pudo aprovechar esos 2 años en los que ganó el mundial. Al final, Bezzecchi yo creo que es un poco más ese estilo como Pecco, que es apostó por Aprilia. Él dijo que se iba de Ducati a apostar por una Aprilia que no era ganadora, para nada era ganadora, en un proyecto que estaba preparado para el campeón del mundo, que era Jorge Martín, para que lo desarrollase él. Viene la lesión y te ves de cara a un proyecto que no eras el piloto principal, la desarrollas tú solo y mira dónde estás ahora. Es saber aprovechar ese momento y para mí es muy buen piloto que lo puede aprovechar y puede hacer muchas cosas. Y el mérito tiene, o sea, eso está claro, que nadie le está quitando mérito. Pero es lo que decía, que al final son circunstancias que, por ejemplo, Pecco podría estar en ese récord de... Porque, o sea, ha podido ganar 5 carreras seguidas perfectamente con Ducati. En este caso es Bezzecchi, pero no creo que pueda hacerlo otro año con otra marca, como por ejemplo Márquez, que lo ha hecho con 2 marcas, y creo que Valentino también lo hizo con 2 marcas. Sí. O sea, son para pilotos... O sea, al final son esos pilotos de que hablábamos el otro día, que para mí Acosta
aunque todavía, y sobre todo por cómo son las motos a día de hoy, pero Acosta sería un piloto que para mí podría entrar en eso. Son pilotos, ya sea Reini, Duhan, Rossi, todos esos pilotos Están tocados marcan por una Garín. época, están tocados y son como la referencia, son la referencia. No es uno de esos pilotos, pero para mí, por ejemplo, es un piloto estilo Dovizioso, infravaloradísimo, que ya en su día pudo pelear mundiales, hizo varios subcampeonatos del mundo y fue el enfrentarse con Mark en este caso, pues como le pasó a Rossi con rivales que tuvo, que es que son épocas. Dani Pedrosa no tiene un mundial. Dani Pedrosa, que es para mí uno de los mejores pilotos que ha pasado por MotoGP, no tiene un mundial por la época en la que estuvo. O sea, coincidió con Valentino, con Jorge Lorenzo y con Marc Márquez. O sea, También un poco sus características físicas Sí. estaba limitado, o sea, no es un piloto que pudiera mover bien la moto, o sea, al final mide, si llega al metro, o sea, no, es verdad, o sea, al final es muy bajito, le costaba mucho, pero claro, o sea, la dominancia que tenía, por ejemplo, en las categorías inferiores, porque las motos es mucho más fácil de moverla, no se ha visto en otros pilotos, o sea, sí, por eso decía Marc que era el piloto que mejor ha visto pilotar, cuando el año pasado decía, bueno, el año pasado no, el anterior, que iba detrás de él y dice, es que pilota como Los Ángeles. claro. ¿Por qué? Porque donde no llegaba el físico llega la técnica, o sea, todo cada vez es como más equilibrado, e incluso cada vez es más físico. En la MotoGP del día de hoy no creo ni que Dani pudiese pelear por victorias prácticamente. Ya. En alguna carrera sí, en carreras que sean más técnicas, pero es que antes suplía ese físico que también existía, las motos siempre han sido un deporte físico, pero ese físico que existía lo suplía con una técnica increíble y al final es el piloto que mejor ha pilotado una moto que hayamos visto, al menos nosotros, Sí, sí. pero con diferencia. O sea, por mucho que existan los Rossi, los Márquez, los Lorenzo, da igual. La capacidad que tenía de suplir el físico con técnica es lo que decía Marc y lo dicen todos los pilotos. Al final es un pilotazo. Pero yo creo que en contraposición, en el lugar en el que está ahora Bezzecchi es un momento en el que podría aprovechar, pues como hizo Pecco, podría aprovecharlo y llevarse este mundial tranquilamente gracias a la moto y gracias al estado de forma, porque no hay que Sí, menospreciar no, en ningún claro, momento. obviamente, está en muy buen estado de forma. Lo que lo comentábamos al principio, tiene que empezar a administrar que si en una sprint no puede ganar y el lateral le está presionando, déjate, adelanta Sí. y en vez de coger 0 puntos, coges 8 o sea, perfectamente es lo que tiene que hacer para poder ganar el mundial, porque si no, o sea, al final le va a terminar condicionando. Porque es lo que decimos, no sabemos si Aprilia va a tener este pequeño paso adelante que está teniendo ahora. Porque a lo mejor. Y que aunque lo tenga, también tiene un tío Sí, como claro, Jorge Martín, Martín. que como esté la moto bien siempre, Jorge Martín Que ya ha aprendido. De momento solo se ha caído celebrando. Claro, es verdad. Como Bautista en su día. No, pero es verdad que si la moto sigue así, Jorge Martín ya lo aprendió en su día, perdió el primer mundial por esos errores, y gracias a eso, el mundial que él gana es lo que decías tú. Gana, Sí, no me acuerdo cuántas sprints fueron, pero él veía que en carrera a lo mejor no podía, pero gracias a eso, en carrera pierdo 5 puntos, pero en las sprints, si tú fallas, te meto 12. Claro. Y gracias a eso fue a lo que pudo ganar el mundial. En 2016 Marc Márquez lo dijo, que la celebración era que le cortaban la correa que le habían puesto, porque en 2015 le pasó eso. Marc venía de ganar 2 títulos seguidos, venía arribísima y no se veía perdiendo carreras, no se veía segundo, o sea, él se veía ganando todas y al final, ¿qué es lo que pasa? Que pierdes en esas situaciones errores tuyos, vas perdiendo carreras, vas perdiendo puntos y te ves fuera del mundial. Para terminar el fin de semana, ¿cómo has visto Moto 2 y Moto 3? O sea, Pues la verdad, no hemos hablado todavía en lo que va de año y un poco Moto 3, de momento, no está siendo tampoco muy accidentado, pero lo que está pasando con Moto 2 es increíble. sí, sí. Pero, por resumir, la carrera de Moto 3, es verdad que haciendo un resumen incluso de las 3 carreras, yo creo que es muy claro el nombre de Máximo Quiles. No sé si va a tener algún competidor debido a la lesión de Almansa, porque Almansa No se ha bajado de la segunda posición, ¿no? O sea, ha sido primero, segundo, todas no, las carreras. justo. O sea que- Y además se le ve que pueden ir rotando los pilotos que están arriba, un fin de semana tiene ritmo otro fin de semana, pero es el que está ahí siempre. Me recuerda un poco a Joan Mir en su día cuando ganó Moto 3, porque
siempre estaba ahí. O sea, en Moto3 es muy típico que haya una carrera que de repente te aparezca un Valentín Perrone, el chico este, Vedat Pratama, que me parece increíble. Pero unas carreras te aparecen, otras carreras no, pero Máximo Quiles se le ve que ya desde el año pasado ya tenía esas dotes. Llegó tarde al Mundial, si no lo habría peleado. En Jerez, que además estuvimos allí. Sí, y yo creo que lo habría peleado, pero aún así este año tenía la oportunidad. Yo creo que va a ser difícil que alguien le baje de ahí, porque al rival que veía claro era el Mansa, y el tema de la lesión, yo espero que se pueda recuperar, además este parón que hay ahora, porque al final también estaba haciéndolo muy bien y es una lucha que siempre nos gusta ver, o sea, nos gusta que los mundiales lleguen hasta la última carrera. Pero por hacer un resumen rápido, sigue sólido Máximo Quiles, y yo creo que este mundial va a estar muy difícil que alguien se lo quite. Y en Moto 2, ya lo vimos, creo que van 3 banderas rojas en 3 carreras, han hecho 6 salidas diferentes en 3 carreras solo. Joder, es una locura. Es una barbaridad. La primera carrera repartieron medios puntos, hubo dos banderas rojas seguidas. En esta, un accidente brutal que yo creo que tendrá que salir en algún momento. El fallo que ha habido, no sé si por parte del equipo, por parte de la moto, pero Alberto Fernández llega sin frenos a la curva más... O sea, no es normal cómo llega la curva. No, o sea, no es eso... normal. La curva más no es un agresiva... fallo. O sea, del No, piloto, no es un fallo del piloto. no le ha chupado el rebufo, como Claro. dicen de que no, es que me ha cogido el rebufo de la otra. No. Esa moto llega sin frenos. Y la peor parte se la lleva en este caso Piqueras, que ha hecho un principio de temporada buenísimo, porque para ser rookie para mí iba a ser el rookie del año 100%. O sea, es que se ve en Moto2, es una categoría muy difícil de coger ese ritmo. Ya se ha visto, por ejemplo, Izan Guevara, que está peleando este año, está peleando el mundial, y venía de ganar el mundial de Moto3, y hasta este año no se ha encontrado, bueno, hasta final del año pasado, pero ha tardado mucho en encontrarse. Es una categoría muy difícil de ubicarse, porque es el cambio más grande que hay. Sí. De Moto2 a MotoGP es un cambio más sencillo, entre comillas, pero el de Moto3 a Moto2 es el cambio más alto que hay en todo el mundial. Y ver cómo ha llegado Piqueras, cómo se ha sentado en la categoría, y ahora una lesión, una fractura desplazada de fémur, que no sé... eso ya se pierde todo el año. Cantidad de carreras que se pierda, vamos, incontables. Pero por destacar, yo creo que el mundial se puede decidir en el equipo Aspar. O sea, seguramente estén ahí, y yo metería a Izan Guevara también, metería a Manu González, hay que contar con él también. Pero sobre todo, quedándonos dentro del Aspar, destacar la carrera de David Alonso. David Alonso sale el 18 por la sanción que le ponen en la quali, y termina cuarto, con un ritmo increíble, y al final es un piloto de los que tienen esa magia, que yo creo que le veremos pronto en MotoGP. Ahora Sí. pasaremos a ello, pero sí, va a estar por ahí el Mundial de Moto2. Sí, o sea, hablando de David Alonso, han salido rumores de que puede ser que para el año que viene vaya para Honda. Como compañero de Jorge Martín, puede ser, que ya lo hablamos, que lo mismo se arrepiente de este cambio, pero bueno, creo que esas son las dos figuras que va a tener Honda. Que interesante, o sea, bastante interesante Sí. ver ahí a David Alonso, porque es lo que tú dices, o sea, al final es un piloto que lo está demostrando en Moto2. Es un piloto que va a marcar una época también, o sea, Tiene ese toque, tiene Sí. esa magia. Son esos pilotos que sabes que tienen algo más. Sí, que sí, tienen sí. algo más, y que han tenido esos detalles en Moto3, esos detalles de algunas carreras que dices que no son victorias normales. Bueno, el año que se pega en Moto3 es increíble, Sí, no, o sea, el récord de victorias y Sí, todo, sí. pero sobre todo es eso, es esa magia, a lo mejor pues es un piloto bajito, ese físico que tiene, que pueda ser capaz de llevar una moto como la lleva, de esa forma de hacerla girar, y yo creo que le puede venir muy bien la MotoGP. O sea, yo creo que se ha adaptado bien a Moto2 y le puede venir muy bien la MotoGP. Sí, o sea, al final todavía no hay nada confirmado, son solo rumores, y el paddock está lleno de rumores, o sea, eso es así. Y al final también es verdad que se juega mucho con eso, con el filtrar rumores que luego no son tal, para presionar a las marcas, para pues, Sí. también muchas veces el propio representante está negociando con Yamaha y te coge y dice, no, le filtra a un periodista que diga que con Honda y tal, para que así apretar los contratos, o sea,
todo se mueve así. Yo creo que este año ha pasado eso, porque a Peco yo le he colocado en todas las marcas. Sí, claro. pero que hablando de Peco, ahora lo comentamos, pero es muy posible que veamos más pronto que tarde a David Alonso ahí en... Sí, yo creo que es... Además, ya lo hablamos en el vídeo anterior, por el tema de Liberty Media y demás, es algo que era... Si alguien tiene más papeletas de ir, y es que a mí... Eso es verdad que es algo que me molesta, aunque sean méritos también deportivos, Sí. pero es algo que me molesta de que ya de antemano, primeras 3 carreras, y pasó el año pasado, cuando el líder del mundial era Manu González, aunque luego cayó bocas como un animal, Diego Moreira, Sí. pero cuando el líder del mundial era Manu González y se firma Diego Moreira y se cierra y ya sabe que es el único que va a firmar, ya pasó con Canet. Canet rajó muchísimo y seguramente acabe el año que viene en Superbikes por ese mismo tema, porque él sabe ya que es muy difícil llegar a MotoGP en esa situación y te viene un piloto brasileño, ficha por MotoGP y al año siguiente el primero que suena de Moto2 es un piloto con bandera colombiana, vamos a ponerlo, Sí, vamos a hablarlo así. Es que lo que comenta Alex es que fichan mucho también por bandera. O sea, Sí. al final, españoles está llena la parrilla, italianos está llena la parrilla, y si un español no se siente identificado con Marc, se siente con Joan Mir, y si no, con Jorge Martín, y si no, con Pedro Acosta. Ahora, no hay ningún colombiano que diga, pues yo quiero... ¿Sabes? Y ahora tienes este chico que corre bajo la bandera de Colombia, que es más español que tú y Sí, yo, sí. las cosas como no, porque el tío ha vivido aquí toda la vida, pero su madre es colombiana, ha decidido correr con la bandera colombiana, y al final Y para mí es una estrategia Sí, increíble. sí, totalmente. O sea, para mí es una buena decisión. Y eso lo miran mucho porque al final ellos buscan en todo el mundo tener representación. Al final es un campeonato mundial, y tener representación y tener ese sentimiento de pertenencia con algún piloto que se lo lleve a los aficionados. Yo hay una cosa que es, por poner un ejemplo, para mí, aunque quitando esto que David Alonso merece estar Sí, ahí, sí, no, es, se lo merece es de un piloto, sobra. es un piloto que yo es lo que hablamos, que tiene esa magia, pero por poner un ejemplo, el tema de Miguel Oliveira y Diego Moreira. O sea, Miguel Oliveira, portugués, obviamente le seguían en Portugal, incluso brasileños se podrían sentir identificados con él, pero Miguel Oliveira es un pilotazo, se está viendo por si habéis visto Superbikes también, ha conseguido podio en su segunda carrera con una moto completamente inferior. ¿Por qué? Porque es un pilotazo, o sea, lo ha sido siempre. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que se baja de MotoGP por... Esto ya es opinión personal completamente. Ya desde arriba, desde... Pues eso, ya sea Liberty Media, ya sea quien sea, no se apuesta tanto por un país, a lo mejor, que de habla portuguesa, de un 100%, de Portugal se veía como un 5 o un 10%. ¿Y por quién se puede apostar ahora? ¿Por quién puede llegar? Pues si llega un brasileño, el mundial encima se va allí, consiguen una carrera en Brasil, es muy diferente para el mundial, o sea, es mucho más beneficio y le interesa mucho más que haya un piloto brasileño a uno portugués. Hablando de habla portuguesa. Sí. O sea, lo que decimos, que al final es un negocio, y Brasil no sé si tiene 3 veces más de habitantes que Portugal. O sea, para ellos dicen, ¿a quién me va a repercutir más? Que no digo que no se lo merezca ni uno ni otro, pero al final es todo... Sin hablar de méritos. Claro, al final Liberty Media se lo ha llevado todo a generar más, que bueno, también está un poco que a ver si es verdad que lo están haciendo o no, porque el tema de audiencias, o sea, han bajado. Sí, o sea, el tema de audiencias han bajado. Hoy he visto una comparativa con la Fórmula 1, que es verdad que aún así la gente vio, para que se vea también que de Fórmula 1 se habla, pero la gente ha visto más Moto 2 que la Fórmula 1, contando el directo y el diferido. Claro, es que o sea, en Fórmula 1 la han liado claro, con la normativa. es que por eso a mí es lo que me da miedo, que entren en ese sentido a tocar MotoGP cuando es un deporte que funciona, cuando es con mínimos detalles se ve que se pueden igualar las cosas con un cambio de reglamento pero no muy agresivo, no poner unos coches teledirigidos a correr con 60 km por hora de diferencia. El tema es eso, que por ejemplo lo que han hecho en Fórmula 1, que espero que no lo hagan en MotoGP, que es el tema de que hagan los coches híbridos, que para eso ya tenemos la Fórmula E.
que Sí. son coches eléctricos. O sea, no quiero que me pongan unas motos eléctricas cuando ya hay un campeonato de motos eléctricas. O sea, Bueno, ahora ya no, pero sí. bueno, Pero ya lo ha habido, ¿por qué lo ha no habido y no ha funcionado. ¿Por qué no lo ha habido? Porque es que, o sea, yo voy al circuito y a mí una de las cosas que me pone los pelos de punta es que me pase la moto y que me deje sordo. Sí, O sí, sea, sí. es que las cosas Es que como es son. verdad. O sea, eso es una de las cosas que la adrenalina del sonido, pues, lo pierdes. O sea, con una moto eléctrica lo pierdes. Y por eso no ha funcionado. O sea, espero que hayan visto que no ha funcionado y no nos Y que metan... no lleguen en esto ningún momento a Sí, porque- destrozarlo. Pero por eso es simplemente por hablar de la capacidad que tiene el campeonato en poder incluso dirigir. A día de hoy están dirigiendo que seguramente el 60-70% de la parrilla ya esté cerrado y no van a decir nada porque no le interesa tampoco el campeonato. O sea, es la capacidad esa que tiene de dirigir y por lo que, quitando el mérito de David Alonso, que para mí sería un claro merecedor de un puesto en MotoGP, se esté hablando ya a día de hoy de que sea el primer piloto que puede tener la silla de MotoGP. ¿Por qué? Yo sinceramente lo digo, es por la bandera de Colombia. O sea, y a lo mejor por esta opinión me pueden decir lo que sea. Para mí es un piloto que puede marcar una época, pero si a día de hoy se está hablando de antes Claro. de Holgado o de Manu González, que ya peleó el mundial el año pasado, va a pelear un segundo mundial, o de Izan Guevara, es por eso. Sí, totalmente. Y hablando de fichajes, que hablamos de David Alonso, el otro que está medio confirmado ya, Pecco por Aprilia. Ya lo ponen que- en periódicos Sí, hay y todo, un periódico que- que ha salido, que eso es lo que dicen, que ha fichado 2 años más 2 opcionales. O sea, los próximos 2 años vamos a ver a Pecco ahí en una Aprilia, que veremos cómo está Aprilia con el nuevo reglamento. Pero de momento pinta bien y Pecco, o sea, tiene manos para Sí. llevar esta Aprilia. A ver cómo le planta cara a Bezzecchi, porque el año pasado nadie le pudo plantar cara de Aprilia a Bezzecchi, porque al final no tenía compañero de equipo. Claro. O sea, estaba Jorge Martín lesionado y está corriendo un piloto que, o sea, al final no está acostumbrado y te quedaba todo a un Sí, sí, segundo por quedaba- vuelta. sí, sí, sí. O sea, las cosas como son. Y el año que viene, pues eso, vamos a tener ahí a Pecco, que a ver Sí, qué yo tal creo que sale ya esta está Aprilia. confirmado. O sea, al final hay rumores, puede haber los rumores que sea, pero cuando ya salen así de estos sitios como a un 99% se podría Sí. confirmar, ya se sabía prácticamente desde hace tiempo. Y resalta un poco, leí un tuit el otro día que decían como lo que ha perdido Ducati por querer fichar a Marc Sí. Márquez. No sé si lo he Sí, leído yo esta lo- yo lo mañana, vi. pero me parece muy injusto porque al final decían por ganar el mundial de 2025, que era un mundial que iban a ganar sí o sí, han perdido a Jorge Martín, que es campeón del mundo con Ducati, y van a perder al buque insignia que tenía Ducati, que era Pecco Bagnaia. Para mí no es así. Para mí no es así porque el Mundial 2025 no se habría ganado tan fácil. Es algo que yo creo que no se habría ganado tan fácil si no hubiesen estado ahí quienes hubiesen estado. Pero sobre todo me parece injusto porque yo creo que ha ganado mucho más Ducati Sí, o sea, es lo que iba que a lo decir. que ha perdido. Digo, con el fichaje de Marc, Ducati ha ganado mucho. ¿Y cómo ganó el Mundial Marc? O sea, ¿cómo ganó el Mundial Marc? A Ducati eso le ha repercutido en bastante. O sea, al final no es lo mismo que te gane en la última vuelta, o sea, en la última carrera, como ganó Jorge Martín peleándose entre los dos Ducatis, a que te lo gane un tío quedando 5 o 6 carreras. Sí. Porque es que, o sea, si se lesiona en la carrera de antes, lo hubiera ganado igual. O sea, hubiera ganado el Mundial porque no iban a ganar nadie sprint ni carrera todas las que quedaban. Y eso es una de las cosas que salió por todos los medios, el volver a ver a Marc ganando después de 5 o 6 años, salió por todos los medios. O sea, la repercusión que tuvo Ducati el año pasado no la tenía hace 2, teniendo 8 motos entre las 8 primeras. Yo voy a tirar, o sea, aunque sea un poco duro, pero seguramente Ducati en repercusión, en dinero y en beneficios haya ganado más solo con el año de Marc Márquez que con los últimos 4. O sea, Sí. y es verdad, o sea, Sí. ya se dijo de ¿por qué te fichan a ti? ¿Porque venden más camisetas? Porque venden más camisetas. Sí. Es como, Es que, como en su día Cristiano pues Ronaldo. es que es la verdad. Pero es verdad, o sea, al final seguramente Ducati no se arrepienta del fichaje en ningún momento como la gente está haciendo ver por redes. Y dicen que pierden a Jorge Martín y a Pecco, pero es que el año que viene todo apunta a que ganan a Pedro Acosta. Claro, es Que que... es que es un piloto que tiene 20 y pocos años, que tiene todavía 10 años de darlo todo al 100%, o sea, sí o sí es un movimiento que Ducati quería hacer, porque Sí. o sea, eso es así. O sea, a Pedro Acosta le han echado el ojo desde hace tiempo. Lo que pasa es que tenía contrato con KTM y eso Pedro no se Acosta va a podía. ser un piloto que va a marcar una época
y quién lo va a tener. O sea, al final es como que gracias Y no- a haber tenido a Marc, yo Y no creo... es por demeritar ni a Peco ni a Jorge Martín, pero para mí, o sea, ese punto de mediático que tiene Marc y ese punto que creo que tiene también Sí. Pedro Acosta, no lo tienen Jorge Martín ni Peco. No, al final son pilotos como... O sea, ha habido... Se ha notado un poco como estos años ha sido como mundiales diferentes, parecía la Copa Ducati, como que solo dominaba Ducati, por eso ahora también me parece muy bonito que haya entrado Aprilia, Sí. que sea otro tipo de mundial, pero como que solamente se hablaba de la Copa Ducati y no se hablaba del piloto. Y el año pasado, teniendo una Ducati dominadora, se habló más del piloto que Sí. de la Ducati. O sea, ¿y por qué pasa eso? Porque fichas a un tío como el que fichas, y es lo que dice Paco. Vas a fichar a Pedro Acosta, seguramente juntes en un equipo a Pedro Acosta y a Marc Márquez, que es como en su día haber juntado a Valentino Rossi y a Marc Márquez, como haber juntado a Valentino Rossi y a Duhan. O sea, poder hacer eso con dos generaciones es algo que va a ser la primera vez que lo veamos. Y no sé quién dice que Ducati pierde, pero el que diga que Ducati pierde es que ve la tele de espaldas, yo Sí. creo. No, totalmente. O sea, al final, Ducati para mí ha hecho una maniobra perfecta, que es fichar a Marc en el momento de darle un mundial que le va a hacer tener una repercusión increíble. Y ahora, porque eso es así, son los últimos años de Marc, no sé si serán 4, 2 o 5, no sabemos cuántos Sí. serán, pero son los últimos años de Marc. Y te fichan al siguiente, que va a ser el que marque una época en MotoGP, que es Pedro Acosta. Para mí es un movimiento ideal, y es que luego también había gente como que metía que no, es que han perdido a Peco Bañaya, han perdido a Jorge Martín y van a perder al equipo Gresini. A ver, que también hay factores y factores, que a Jorge Martín no lo pierde. También a mí me da rabia eso, porque a Jorge Martín no lo pierden por el fichaje de Marc, a Jorge Martín lo pierden en su día por aguantar a Bastianini en el equipo oficial. A Peco Bañaya no lo pierden porque haya llegado Marc, a Peco Bañaya lo pierden porque hace un año desastroso el año pasado. O sea, al equipo Gresini le pierden porque han fichado a Marc, al equipo Gresini le pierden porque este año suben el precio del alquiler de las motos oficiales de Ducati, no quieren pagar las cláusulas, no quieren pagar los contratos enteros, y el equipo Gresini no se puede hacer con ello, pero el VR46 le ha subido el precio y sigue aguantando con Ducati porque es un pedazo de moto. O sea, que hay que leer un poquito más de lo que también sale de... No, es que solamente se ve que han perdido un equipo y dos pilotazos, dos campeones del mundo. Sí. Ya, pero es que ganan al próximo campeón del mundo y a un 9 veces campeón del mundo. También De hay que todas ver formas, eso. es que es muy fácil ir a criticar a Marc, porque también se dice, no, es que claro, venían Ducati de dominar todo, que tenían las 8 motos en las primeras posiciones, y ahora por tener a Marc Márquez y hacer una moto para Marc Márquez, mira cómo están. Joder, eso también, o sea, es algo injusto, porque es que injusto y desmeritar a Aprilia. O sea, estás desmeritando un trabajo que han hecho, que te han demostrado que al final... Es que además es O sea, literal, y lo has dicho, y es que me doy cuenta y es que me da rabia. Porque es que lo que dijo en la entrevista Marc, es que nosotros hemos dado un paso. Es que Claro. Ducati está siendo más rápida que el año pasado. Es que Marc está haciendo mejores tiempos con medio brazo que el año pasado cuando estaba al 100%. Es que Dillan Antonio está ahí cuando el año pasado no aparecía. Es que Pecco ha vuelto a recuperar cuando el año pasado no estaba. ¿Por qué? Porque Ducati ha dado un paso. Pero es que estáis quitando el mérito a Aprilia, que ha dado un paso y medio. A Máximo Rivola, que ha hecho un puto Fórmula 1 en una MotoGP. Totalmente. O sea, le están quitando el mérito a eso por simplemente los Pero los o sea, críticos. claro, esto lo hacen por criticar a Marc, y yo creo que, o sea, estás criticando más Estás criticando a los demás. Claro, o sea, vamos a ver, es que el que Aprilia esté ahí no es porque Ducati haya bajado. O sea, es que Ducati no ha bajado. Ducati hay circuitos que está igual y en otros que está mejor. Pero es que Aprilia está muy bien. O sea, es que está muy bien. Al final, o sea, no es que se haya hecho una moto para Marc Márquez. Es que cuando tú tienes una moto que está al 99% de sus limitaciones, es más difícil subir una décima que en una moto como es que- puede ser Aprilia, el mejorarla. Eso es Es que así. además dicen como, no, es que se ha hecho la moto para Marc Márquez. Yo creo que se ha visto que no, o sea, se ha hecho una moto que todos los pilotos han querido coger aerodinámica 2024, no sé qué motor parte del motor de 2025, tal. No quieren cambiar esa moto. ¿Por qué? Porque saben que la 2024, curiosamente la que nunca llevó Marc, fue la mejor moto. Es que por eso me da rabia, que es como, no, es que ahora que ha entrado Marc no sé... No, es que ya se ha visto que esa moto era la mejor.
Cuando llegó Marc tenía la 23, decían que no había diferencia con la 24, que eran dos motos iguales. Y ahora que estamos en 2026 siguen utilizando las piezas de la 2024. Por algo será y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Es una moto que yo creo que es de las mejores, o si no es la mejor moto que han hecho en la era moderna, la del Mosedici de 2024. Porque es la que ha marcado la diferencia. Si a día de hoy, en 2026, siguen usando esas piezas, que es una moto de hace 2 años, será por algo. Y no es que Marc haya desarrollado la moto por otro lado, es que no, es que Marc es un tío que se adapta a todo también. Es un tío que te corre con una piedra, y es que ya lo dijo Pecco, y es verdad, hay momentos de la evolución que te pueden perder un poco con un tío que es capaz de ir rápido con todo. Pero es que si Pecco no ha querido desarrollar la moto por otro lado, una vez ya vio el año pasado que tenía el Mundial perdido, por ejemplo, es porque esa moto era buena, esa moto era muy buena, la de 2024. Y hablando de que al final Ducati ha perdido por tener a Marc, a Pecco, yo creo que también un poco Pecco se va de Ducati en el sentido de cuando había un problema, Marc decía, no, la culpa es mía, tal, no sé qué, nunca echaba mierda al equipo. En cambio, así de veces se lo ha visto a Pecco, no, es que no me han hecho la moto así, no, es que Sí, me falla esto de la moto, no, todo echando culpas a lo que es la moto. Y eso, al final, una marca, no es por nada, pero también venden motos. O sea, venden motos y que Al tu final piloto... el Mundial de toda la vida se Claro, ha es hecho para vender motos. Para vender motos. Y que tu piloto esté diciendo que va mal la moto, que hace mal esto a la moto, que esta pieza no sé qué, que esto no sé cuántos, no tiene que hacer mucha gracia ahí en Ducati. Obviamente. Es como el objetivo principal del Claro. Mundial de toda la vida. ¿Por qué se corren tantas carreras en Indonesia, no sé qué? Porque se venden muchas motos, ¿eh? Claro. Es así. Sí. Y es verdad que Pecco a lo mejor siempre ha pecado un poco de buscar esa excusa, aunque él también en algún momento se haya puesto, pero es un piloto más así, por ponerlo, para mí estando a la altura de Jorge Martín. Jorge Martín es todo lo contrario. Jorge Martín es un tío que puede reconocer problemas de la moto, puede decirte algún problema de la moto, pero sabe reconocerte un problema suyo y sabe cuándo no está y cuándo está. Y es como esa diferencia de que para mí en su día decían, no, es que Jorge Martín se va, para mí en su día a lo mejor la decisión era Marc Márquez y Jorge Martín.